Un saludo amigos, reciban esta bienvenida a una nueva entrevista. Estamos acá con Jordi Blanco. Él tiene mucha trayectoria en el campo del fútbol. Es un coach y asesor también de deportistas, de futbolistas concretamente. Ha estado 5 años en el Fútbol Club Barcelona, en las academias del Fútbol Club Barcelona de España, sí, de Cataluña, uno de los clubes más importantes a nivel internacional y que tiene también la Masía como una de sus canteras más importantes a nivel internacional, donde que han surgido varios jugadores de renombre. Y también él ha trabajado en las academias en lo que es Río de Janeiro en Brasil. Ha estado en los Estados Unidos haciendo sus propios proyectos, asimismo como en Croacia y Eslovenia. También es escritor y ha publicado 2 libros sobre el fútbol o cómo convertirte en fútbol profesional. Jordi, te doy la más cordial bienvenida. Un gusto que estés acá. Gracias por aceptar esta invitación. Y pues eh, eso, primeramente te presentes y nos digas tu trayectoria, aparte de los datos que ya hemos comentado. Perfecto, Luis, pues te agradezco mucho también la introducción bueno, y la invitación. Creo que desde que nos conocimos conectamos bien bueno, pues es bueno que podamos continuar de alguna forma esta relación. Me alegro mucho que pensases en mí para aquí tu programa bueno, vamos a intentar ayudar al máximo a las personas que puedan ver o escuchar esta entrevista. Me preguntas un poco sobre mí. Bueno, al final yo soy pues un apasionado del fútbol, como tantos hay en la vida, ¿no? En el mundo, que, que un día me atreví a luchar o a ir en dirección a lo que yo quería, ¿no? Yo, como la mayoría de los chicos, jugaba fútbol de pequeñito, tuve la suerte de poder jugar a alto nivel en base, ¿vale? No fui profesional. Hoy en día sé que uno de los grandes motivos por los que no fui profesional fue pues que mi entorno no entendía la actividad futbolística mía como una posibilidad profesional, sino simplemente como una actividad deportiva y eso pues hoy en día me ayuda a yo poder hacer entender a mis clientes que la importancia de ese entorno, ¿no? Tener un entorno te puede potenciar para ir hacia un lugar o al contrario, te puede frenar, ¿no? En mi caso no me quejo, estoy muy feliz de mi familia, los quiero mucho y gracias también a esa educación que yo tuve, pues hoy en día pues estoy donde estoy y tengo una buena vida que me gusta, ¿no? Pero sí que es verdad que pensando en el fútbol profesional, pues me limitó un poco, ¿no? Estuve jugando al máximo nivel, llegó un momento bueno, que terminé, yo estudié arquitectura, yo soy de formación académica de arquitecto, trabajé después de la carrera, pues diría que sí terminé el 2008 hasta el 2013 que me fui a Río de Janeiro, hasta un mes y medio antes. Que lo dejé, llamé un día a mi socio, que también se llama Jordi, le dije que lo dejaba, que se lo dejaba todo a él y que yo me enfocaría en lo que yo quería, que era vivir del fútbol, ser entrenador profesional. Y bueno, ahí tuve un aprendizaje claro que fue que cuando te enfocas en algo y realmente yo digo Dios, gente cree en energía, cada uno cree en lo que cree, yo para mí es Dios y cuando le das señales claras a Dios de lo que quieres, Dios te va abriendo camino, ¿no? Y en mi caso, pues un mes más tarde, aproximadamente, digo un mes, igual eran 3 semanas, como un mes y medio, pero muy poco después, yo estaba trabajando en la Escuela del Barça, como has comentado, y pues me hicieron la propuesta de irme a Brasil, a dirigir la expansión de las escuelas del club en Brasil, iniciando en Río de Janeiro. Y eso es lo que, bueno, pues lo acepté y no digo que fuese fácil porque yo estaba con pareja, la cosa no estaba en el mejor momento, pero bueno, nos queríamos y tal, pero entendí que era una llamada que tenía que hacer, lo hice, vine a Río de Janeiro, la primera experiencia mía de vivir fuera, solo, y bueno, fue muy positiva a nivel profesional. Hoy en día también lo entiendo que a nivel humano me fue muy bien. Fue un éxito rotundo. Jugadores que en aquella época eran chicos jóvenes de 7 8 9 10 11 años, hoy en día están en fútbol profesional, en campeonatos buenos.
Me hicieron ciudadano honorífico de Río de Janeiro, que también fue, pues bueno, aunque al final yo no soy una persona de mucho ego, pero bueno, a todo el mundo le gusta, ¿no? Que lo reconozcan y creo que fue una cosa buena también. Y a raíz de ahí me hicieron, bueno, hice un proyecto básicamente para abrir escuelas de fútbol que has comentado de Estados Unidos con un socio mío, un amigo mío de la época y bueno, pues desarrollé el proyecto y luego cuando lo terminé, pues voy a buscar dinero para poderlo hacer porque tienes que irte a Estados Unidos, necesitas un visado para poder estar ahí y bueno, y para eso necesitas dinero para poder, ¿no? Demostrar al país que vas a hacer cosas buenas, ¿no? Que vas a invertir. Y bueno, pues gracias a mi trabajo bien hecho, ¿vale? O de excelencia, porque la verdad que yo me lo trabajé mucho, solo yo soy consciente, solo yo sé lo que me lo trabajé cuando estuve aquí, pues casualmente gente que yo no conocía, pero que ellos sí que me conocían a mí, porque eran padres de chicos, ¿no? Que eran gente pues económicamente muy potente, pues cuando les llegó mi proyecto por otras personas, dijeron, ostras, nosotros queremos invertir en esta persona, ¿no? Y bueno, el proyecto que liderará esta persona que nos ha demostrado que está capacitado para hacer eso que nos está diciendo que va a hacer en Estados Unidos. Y bueno, pues me fui a Estados Unidos, fueron años muy buenos donde aprendí también mucho. Fue una vertiente diferente, más empresarial, entonces, bueno, pues desarrollé otras habilidades también. No digo que fue fácil ni todo fue bonito, pero sí que fue una experiencia súper positiva, enriquecedora, donde aprendí también muchas cosas, algunas de forma, vamos a decir, proactiva y otras de forma reactiva, no tuve más remedio que aprenderlas. Alrededor de 4 años estuve ahí, y luego por unas circunstancias que yo creo que no vienen ahora al caso, pues me vi obligado a vender mi parte de la empresa, decidí tomarme, entre comillas, un año sabático o un año en el que tuviese tiempo para pues dejar reposar toda esa experiencia de esos 2 años en Río de Janeiro, de esos casi 4 años en Estados Unidos. Yo al final salí de casa, entre comillas, a los 30 años, ¿no? Y a los 36 había pasado de irme a Brasil, de hacer una superescuela en representación de un gran club como es el Barça, tener que me hiciese un ciudadano honorífico, ¿no? Haber confirmado mi capacidad de hacer, desenvolver una cosa al máximo nivel en otra cultura diferente, como es la brasileña en comparación con la catalana, ir a Estados Unidos, hacer una empresa, buscar inversionistas que me pusieron 2,5 millones de dólares encima de la mesa para el proyecto. Bueno, conocer un país que son una multitud de países dentro del mismo país, como es Estados Unidos, y pasar de los 30 a los 36, bueno, pues a veces uno tiene que de alguna forma parar y reflexionar un poco, decir, bueno, a ver qué ha pasado aquí, ¿no? ¿Qué he aprendido? Porque estoy en una edad que los siguientes pasos los quiero hacer en base a unos cimientos sólidos y para eso tengo que entender bien todo lo que ha pasado, todo lo que he aprendido, ¿no? Entonces, bueno, me fui a Eslovenia porque era un país que me gustaba. Yo había estado con el Barça ahí haciendo campus, había hecho alguna buena relación ahí, sabía que era un país tranquilo, que era un país seguro, económicamente no era un país muy caro. Y yo, como mi idea, pues era, entre comillas, vivir de, o no entre comillas, vivir de lo que yo había vendido, ¿no? Y había guardado mis últimos años, pues tampoco quería que fuese un país, pues como si me voy a vivir a San Francisco, que solo la alquilería me cuesta 4.000 dólares, ¿no? Como, si me entiendes, ¿no? También, bueno, estaba cerca de Barcelona. Al final, claro, cruzar de Brasil o de Estados Unidos a España es un océano, es un día de viaje y medio, llegas cansado, jet lag. Desde Eslovenia era llegar a Venecia, que estaba a 2 horas, por decir algo, aeropuerto Marco Polo, Barcelona hora y media y estabas en casa, ¿no? Bueno, diferentes factores que hicieron que decidiese irme ahí. Un año mucho de lectura, desarrollo personal, meditación, caminar por la naturaleza y, bueno, cuidarme básicamente, ¿no? Y hacer un poco de introspección, no sé si es la palabra correcta. Y bueno, al final en España se dice mucho la cabra tira al monte. Pues el fútbol a mí yo soy la cabra y el fútbol es el monte, ¿no? Y bueno, pues claro, llegaban los fines de semana, yo pues me gusta el fútbol, pues al final un país pequeño, yo como te he comentado tenía algunos amigos ahí bien relacionados,
pues, oye, mira, a ver si me puedes conseguir para que pueda ir a ver el partido del Triglav, que era un equipo de primera división que estaba ahí cerca de casa, ¿no? Y ya llegué ahí, ya, bueno, por lo típico, un país pequeño, uno que ha visto en Barcelona, pues bueno, ya la gente empieza a imaginar cosas y bueno, me recibieron muy bien. Yo también soy una persona extrovertida, abierta a conocer gente. Bueno, pues acabé que ese año sabático fue muy bueno de introspección y mucha cosa, pero también acabé trabajando, acabé haciéndoles análisis a este club, del rival, acabé también a través de una persona que conocí, me presentó a otra que era el director deportivo, además un español que estaba en Croacia, en el Istria, en la ciudad de Pula. Y bueno, pues me pidieron si, bueno, me propusieron ser el scout, ¿no? Del Istria, que era un equipo de primera croata en Eslovenia, que al final, pues bueno, porque al final, mira, pues yo hacía lo mismo que iba a hacer, pero pues me pagaban, ¿no? Y bueno, pues fue muy bueno. Y a segunda mitad del año, esto era 2019, la segunda mitad del año fui empecé a ir para Croacia más, hice una buena relación ahí, hoy en día es uno de mis grandes amigos y mi socio en todo lo que yo hago o haga ahí en Croacia. Finales de año, porque yo siempre había querido y sigo queriendo algún día tener mis propios clubes de fútbol, ¿vale? Y bueno, surgió una posibilidad de un club histórico en Croacia. Bueno, pues ya empecé a enfocarme un poquito más aquí. Yo económicamente pues tenía algo de dinero de la venta. En 2020, inicio de año, volví para allá para, bueno, entender mejor el club. Estuve residiendo 2 semanas en el municipio. Y llegó bueno, en marzo, eso fue el mes de febrero, bueno, inicios de enero y luego regresé más tiempo en febrero. La idea era avanzar ahí. En marzo me fui para Estados Unidos, que todavía tenía mi expareja ahí, cada 3 meses o ella venía o yo iba. Y me enganchó ahí el lockdown, de la pandemia. Me estuve 3 meses parado ahí, no podía volver, me cancelaban los vuelos, ya iba a estar un mes, acabé estando más de 3, no podía salir desde Denver, estaba en Denver, Colorado. Y bueno, al final pues regresé, durante un tiempo estuve bueno, soy una persona emprendedora, abrimos ahí unos restaurantes de delivery porque estaba todo cerrado, entonces los abrimos ahí con mi hermano, otro socio, en ahí mi municipio en Barcelona, bueno, está a unos 15 20 minutitos. En 2021, en enero, ya me fui otra vez a Croacia. La idea era continuar ahí. Hice una pequeña inversión junto con mi socio en el club para empezar a conocerlo más de dentro. Y antes de, venga, va, sí, es un club que nos interesa, pues vamos a buscar dinero. Y si no, pues no. Pero antes de buscar dinero, sin saber si te interesa, hicimos un poco de inversión para que nos dejasen estar dentro. Bueno, en 2000, a segunda mitad de 2021 tuve que me regresar a Barcelona por la cuestión de los restaurantes. El socio que lo llevaba salió, tuve que hacerme cargo durante unos meses hasta que lo conseguí vender. Me fui 2022, cuando lo vendimos era marzo de 2022. Mayo me fui a Brasil de vacaciones un mes porque no había ido por la pandemia durante un tiempo y tenía grandes amigos. Y fue cuando me hicieron la propuesta de ser el director deportivo de un club que era el club que había heredado todo aquel trabajo mío de la escuela del Barça cuando 2013, 14 y 15 yo había estado aquí. Esa empresa había dejado el Barça porque, bueno, pues el Real brasileño cayó de valor, el contrato era en euros, no les salía a cuenta mantener la escuela aquí por los royalties que había que pagarle al Barça. Toda esa estructura la pasaron a un club brasileño que se llama Serrano, es un club histórico, es, bueno, Curañi, que juega en Alemania, pero es de origen brasileño, salió de la base ahí, Garrincha se profesionalizó aquí, Acacio, que era un portero, jugó en Estados Unidos o Italia 90 también, bueno, y otros jugadores del fútbol brasileño pues que salieron de ese club. Y bueno, pues fui el director deportivo, que un mes después de empezar de director deportivo acabé siendo entrenador del equipo profesional también, juegan los estaduales aquí, descubrí los estaduales, bueno, creo que Brasil tiene un potencial enorme que ni ellos son conscientes de lo que tienen, creo que está mejor el fútbol brasileño que el fútbol español a nivel de organización, para que te hagas una idea, ¿vale? Los estaduales son la clave del fútbol brasileño y si algún día los quitan, creo que el fútbol brasileño tendrá un grave problema.
Y bueno, estuve ahí, el primer año casi conseguimos el ascenso a segunda división, el segundo año que fue 2024, 2023 lo conseguimos el acceso, tenía jugadores que habían ganado Copa de Brasil, que habían jugado Europa League, que habían sido campeones brasileños, o sea, ya con 31, 32, ya que empezaban a ser veteranos, incluso algunos más, pero jugadores de un nivelarro enorme con mucho talento y muy profesionales, fue muy bien. Conseguí de hacer debutar a chicos que yo conocía desde bien pequeñitos, que lo sabía, o sea, para que te hagas la idea, no sé si te acordarás, un brasileño, Adriano Emperador, que jugó en el Inter de Milán, un centroavante, selección brasileña, muy fuerte, pues yo el hijo le había hecho, cuando era sub-7, la prueba sin saber yo que era el hijo de Adriano Emperador en la escuela del Barça, con 16 años yo lo hice debutar como profesional, o sea, cosas bonitas, ¿no? Que eso. Y bueno, acabé saliendo el año pasado, resultados no eran los mejores en la segunda, pues subimos, pues ahí no eran los mejores, acabé saliendo de buenas, tengo muy buena relación todavía con ellos. Y en 2023 había empezado mi actividad de coach, ¿vale? Porque, bueno, yo siempre había ayudado mucho a chicos que yo había entrenado y que me pedían ayuda cuando terminaban su etapa de base, que no tenían equipos, les podía ayudar. Yo había entrenado siempre a buen nivel en Cataluña y les ayudaba, pero luego el problema no era de oportunidad, el problema era de cabeza, ¿no? O sea, la oportunidad a todos ellos se la di, pero ninguno fue capaz de aprovecharla. De hecho, que hablabas del libro, mi primer libro, pues bueno, es un poco la explicación un poco de eso, es una historia, pero tiene la línea argumental, ¿no? Es el ejemplo de uno de ellos. Y bueno, me pidieron ayuda a otros, dije que vale, pero que yo les quería hacer un acompañamiento de coaching, si no, no, porque, bueno, porque al final me acababan dejando mal, cuando les venía la primera dificultad paraban y bueno, yo les había dado las oportunidades poniendo mi cara con gente de clubs para diciendo, no, son buenos jugadores, son chicos serios y luego demostraban no serlo, ¿no? Y bueno, pues empecé a hacerlo y bueno, pues los chicos que empecé en aquel momento se dispararon, fueron capaces de pasar diferentes episodios negativos, continuar, avanzar en sus carreras y bueno, y eso pues hizo que los padres estaban encantados y agradecidos, iban hablando de mí a otros padres, compañeros de sus hijos y se me fue creciendo un poco, digamos que la experiencia profesional o la vertiente profesional. Como salí del club en 2024, pues tuve dos propuestas para ir a entrenar, una aquí mismo en Río de Janeiro, solo que era una ciudad interior y económicamente no me compensaba. Otra era en otro sud, en el estado del sur, en Santa Catarina, y bueno, no se acabó de concretar, demoraba mucho, y dije, bueno, pues voy a enfocarme en el tema del coaching, que me gusta, es muy gratificante ayudar a quien quiere ser ayudado, chicos jóvenes. Y bueno, invertí en mí, en una mentoría para que me ayudasen a hacerlo, porque hasta el momento siempre era boca a boca, como te he comentado, ¿no? De gente que conocía o recomendaciones de gente que yo había conocido y que había trabajado con ellos y con sus hijos. Y bueno, y ahí fue que nos conocimos, ¿no? Para Sí, ayudar a sí. Joseph y aquí estamos. Básicamente esa es mi carrera profesional, así lógicamente muy resumida, ¿no? Excelente, Jordi. Pues realmente es una larga trayectoria, son varios años ya que tienes de experiencia y quisiera profundizar más en dos elementos, porque creo que es importante para las personas que nos siguen, tengas conocimiento, están mucha gente de aquí de mi país, de Quito, Guayaquil, Cuenca, también hay gentes, las estadísticas que nos da el canal de YouTube están en México, en Argentina, en tu país, en España son los que más siguen. Colombia también, que son los que estadísticamente más nos siguen y les mandamos también un cordial saludo. Quisiera profundizar, como te decía, en dos elementos que creo que son importantes. El uno, en qué consiste, de pronto hay gente que no conoce el tema del coaching personalizado, ¿no? Porque tú, aparte de haber sido entrenador, eres director técnico a nivel profesional, a nivel semiprofesional, a nivel de formativas, tienes esa experiencia y con diferentes equipos, ¿no? Pero digamos lo que más conocemos a nivel internacional, evidentemente, es el Fútbol Club Barcelona. Con todas estas características, ¿qué es el coaching personalizado? Profundiza un poquito en esa parte y tus dos libros. Creo que esos dos libros, publicar dos libros, creo que es importante también y cuéntanos sobre estos dos elementos, ¿no? Bueno, pues a ver, la cuestión del libro, pues de los libros tiene mucha relación con la primera pregunta, ¿vale? Al final, ¿qué es un coach?
un coach, el origen de la palabra, pues es un carro, ¿no? Que se utilizaba antiguamente, ¿no? Y que te llevaba de un lugar a otro, ¿no? O sea, tirado por caballos y pues tú te subías al coach, ¿no? Y de ahí avanzabas, ¿no? El coaching básicamente es ayudar a una persona que está aquí y que quiere llegar aquí, ¿no? Entonces tú eres su coach, eres aquella persona que le permite ir de un lugar para otro, ¿sí? ¿Por qué le permite ir de un lugar para otro? Porque tiene la capacidad, la experiencia, porque lo ha vivido, ya sea de una forma directa o indirecta a través de otras personas con quien ha estado muy cercana y que le ha servido para aprender las claves que permite llegar de aquí a aquí, ¿sí? Entonces, yo, en mi caso, yo tengo muchísima experiencia en fútbol base, porque yo jugué a máximo nivel, porque yo durante muchísimos años he estado en fútbol base de máximo nivel, porque yo conozco la trayectoria de jugadores nacidos en el año 90, desde el año 94 hasta el año 2002. Yo los he visto desde que eran sub 9, sub 10, sub 11 hasta el día de hoy. Es decir, jugadores del 94 están con 31 años, jugadores del 95 están con 29 para 30, ¿no? Jugadores del 2000, bueno, y luego más categorías más pequeñas también, del 2003, del 2006 incluso, ¿no? En mi segunda etapa, vamos a decir, profesional aquí en Brasil. Entonces yo los he visto de pequeños, los he visto evolucionar, los he visto tentar llegar al fútbol profesional. Algunos yo lo he vivido muy de cerca porque yo he estado con ellos acompañándolos y apoyándoles e intentando animar y pidiéndole a Dios que les ayude a llegar porque eran chicos que yo había entrenado o que les tienes mucho cariño porque han jugado con tu primo, por ejemplo, Valde, Casado, Fermín, estos chicos han jugado con mi primo en el Barça, mi primo jugó 6 años. Pero si te vas a Cucurella, Dani Olmo, yo me he enfrentado a ellos con mis equipos cuando ellos tenían 10 años. Conozco a Dani Olmo, al padre, desde hace muchísimos años. Ansu Fati, Eric García, Altimira, que está ahora en el Leganés. Pues yo, estos chicos los he visto jugar de pequeñitos, ¿vale? Luego, cuando yo trabajaba en base, antes de estar en el Barcelona, estaba en un club que se llamaba Gramenet, donde yo conocía al que es uno de mis principales mentores, se llama Modesto. De hecho, en el primer libro, Un futbolista extraordinario, pues es un poco, tiene un punto de autobiografía en algunos puntos y Modesto está ahí, tiene un punto de homenaje para él también en ese aspecto. Es una persona, es un sabio de fútbol, ¿no? Yo digo que Dios mandó a Jesús a enseñar al hombre cómo vivir. Yo digo que Dios mandó a Modesto al mundo para enseñar cómo tratar el fútbol base en etapas iniciales y cómo detectar el talento en etapas iniciales, ¿no? Entonces yo aprendí a detectar talento en fases iniciales. Luego trabajé con Roberto Fernández Bonillo. Roberto Fernández, para quien sea, quien tenga ya 45, 50 años o más y le guste el fútbol español, pues recordará que fue un jugador del Valencia, del Barcelona, acabó retirándose creo que en Villarreal o Granada, pero bueno, principalmente él jugó en Valencia 8 años, 4 años en Barcelona, los dos primeros con Cruyff, fue uno de los grandes jugadores de los años final de los 80, 90, inicios de los 2000, jugó Copas del Mundo, Eurocopas con España, luego fue director deportivo del Barcelona en la época que ficharon a Dembélé, a Umtiti, a Coutinho. Entonces, Roberto es amigo mío, nos conocimos haciendo campus del Barça y bueno, me conectamos. Y entonces, cuando él empezó a trabajar, antes de ser director deportivo del Barcelona, empezó a trabajar en una agencia de representación donde hoy en día también, con la que hoy en día también colabora, que se llama Interstar Deportes, una de las agencias más grandes de España. Pues él me llamó, porque él es de Valencia, pero venía a Barcelona todos los fines de semana, me llamaba, entonces empecé a ir junto con él y entonces casualmente aquellos chicos que yo había conocido y me había enfrentado, los había analizado cuando tenía pues eso, 9, 10, 11 años, ahora estaban con 13, 14, 15, entonces digamos que tuve otro mentor, una persona con mucho conocimiento en el fútbol, con mucha experiencia, que me permitió aprender a cómo observar esos mismos jugadores hacia el futuro, ¿no? Imaginándotelos con 13, 14, 15 años, cómo serán cuando tengan 18, 20, 21 años, ¿no? Que es, bueno, una agencia busca eso, jugadores que tengan talento pero que puedan llegar, ¿no? Entonces, en base a ello, pues bueno, conocí chicos de mucho nivel, me reuní con ellos estando con él, entonces aprendí mucho
también cómo pensaban, con qué problemas veían cuando se les caía el mundo, cuando terminaban de la base, si no conseguían hacer el salto directamente, cómo se sentían y qué problemas se podían encontrar, cómo lo vivían, qué shocks. No, claro, si tú estás en el juvenil A del Barça, vas con la selección española y tú ya te ves profesional, tienes un contrato incluso que te pagan bien, no digo millones, pero te pagan más de miles, vamos a decir, ¿no? Y tienes 17, 18, 19 años y de repente te encuentras jugando en un equipo de tercera división, que está muy bien, cedido por el Barça, prestado por el Barça, pero resulta que no juegas, porque bueno, porque al final es que el fútbol profesional es muy complicado, juegas menos de lo que te esperabas. Y tú, claro, que yo soy bueno, vengo del Barça, selección española, y bueno, ya, pero aquí tenemos uno que tiene 31 años, Claro. que lleva toda la vida jugando aquí, que baja de ya está retirándose, de jugar en primera, en segunda, tiene una experiencia que no veas, ¿me entiendes o no? Y él no siente que le tienes que dar nada porque viene del Barça. Él tiene una familia que tiene que alimentar y va a muerte y va al límite y bueno, y al final en estar en un campo de fútbol es saber estar, o sea, tener la capacidad futbolística de estar, lógicamente, y de poder rendir positivamente, pero también mental de controlar tus emociones para poder usar eso bueno que tienes futbolístico, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que yo bueno, mi experiencia me permite, tengo también capacidad para conectar con gente, todo esto con chicos jóvenes, todo mi trabajo, digamos, autotrabajo de haber trabajado yo con coach, he trabajado muchos años con coach para mis propios objetivos de desarrollo personal, yo leo todos los días, hoy mismo, o sea, antes de subirme aquí para hablar contigo, yo estaba abajo leyéndome un libro de desarrollo personal, en este caso es de espiritualidad, bueno, diferentes finanzas, desarrollo personal de muchos campos, entonces yo tengo mucha capacidad para conectar, tengo mucha experiencia en poder ayudar a chicos a entender dónde se tienen que enfocar para poder llegar y bueno, entonces pues por eso digamos que yo tengo capacidad para poder ayudar y los resultados ahí están. Tanto a chicos como a padres, ¿eh? O sea, yo he ayudado en muchas épocas a padres a estar tranquilos, a entender, a no cometer errores, a no precipitarse, porque bueno, la emoción es muy fuerte de un padre. Yo lo puedo ver con tranquilidad, un director deportivo lo puede ver desde un poco la distancia, no tiene esa emoción dentro, pero un padre no se puede separar de eso, es muy difícil, ¿no? Y a nivel de los libros, bueno, pues el primero lo escribí como un punto de ayuda yo quería ya parar, fue cuando salí de Estados Unidos, yo quería ya enfocarme más en el fútbol profesional, dejar un poco la base de lado, entonces quería dejar un poco un legado, ¿no? Esa experiencia que yo había conseguido, pues dejarla. También me enamoré de Estados Unidos, entonces vi que ahí existe la situación del college, ¿no? De la universidad, del fútbol universitario, el college soccer, que les le llaman. Y bueno, vi que al final mucho jugador tenía que tomar esa decisión si seguía por el camino, digamos, del fútbol, del club, o si se iba al college, porque es una gran oportunidad también conseguir una beca, pero los que iban al college sentían que perdían ya el camino del fútbol y quise, bueno, dejar un poco de legado, usé, digamos, esta realidad para, digamos, enseñarle a los americanos que no porque no sigas ese camino tú ya no puedes llegar, sino no llegarás si tú lo dejas, no sé cómo decirte, pero si no lo dejas y sigues, vale, a lo mejor no llegarás con 21, 22, 23, pero igual llegarás con 25, 26, 27, te retiras a los 36, te quedan 6, 7, 8, 9 años para jugar al máximo nivel, disfrutar, ganar dinero, invertir, entonces también es un camino y al mismo tiempo te has sacado una carrera buena que en el caso que no lo consigas o consideres que tienes que parar antes, pues te puede servir también para tener un buen futuro profesional. Eh, Usé algunos de los ejemplos de mis experiencias habiendo ayudado a chicos, de que no lo habían aprovechado por una mala programación, en mi opinión, mental, muy negativa. Y bueno, pues básicamente ese fue el primer libro, es intentar ayudar a los chicos a través de mi experiencia. Y el segundo lo escribí el año Perdón pasado. que te interrumpa, Jordi. El primero es el código del futbolista, No, el primero es un futbolista extraordinario, extraordinario. Y ahora el que va... como tú, ¿no? Sí, Que le pongo porque tú puedes serlo también. sí. Un futbolista extraordinario como tú, un camino hacia el fútbol profesional, claves para recorrer hasta el final. Y el otro es el código del futbolista profesional descifrado. ¿Sí? Y, cuéntanos de este segundo libro y también dónde lo podríamos conseguir.
en el caso de que lo queramos adquirir de formato digital, físico, o en qué países nomás. Vale. Los puedes conseguir en Amazon. O sea, al final son libros autopublicados por mí en Amazon. Amazon tiene una herramienta fantástica Claro. que democratiza muchísimo el acceso a la publicación. Ya no dependes de que alguien autorice tu obra o valore tu obra. Tu obra, si tú la consideras buena y consideras que puede ayudar y puede servir, tú la puedes subir, publicar y a partir de ahí ellos se encargan de la impresión bajo demanda y eso, ¿no? Entonces están en Amazon, quien quiera comprarlos, pues los puede comprar ahí. El primero está físico y digital, el segundo, que es un futbolista extraordinario, creo que solo está físico, porque lo iba a poner digital, pero en aquel momento no lo hice por no sé qué y pasa el tiempo y mira, y todavía no lo he hecho. Mira, ahora es una buena excusa para Para ponerlo. hacer. No, yo, si lo pongo al final es apretar un botón, no tiene mucho más el digital, ¿no? Bueno, el caso, el segundo lo hice porque, bueno, como te comenté, en 2022 acabé siendo el entrenador del equipo profesional del Serrano. Estuve en el 2022, 2023 y la mitad del 2024. Y pues bueno, digamos que aprendí, descubrí de dentro, ¿no? Cosas que sabía, pues descubrí más. No es lo mismo cuando estás fuera acompañando que cuando estás dentro liderando, no sé cómo decirte, y viviéndolo, ¿no? Entonces, me di cuenta, ¿vale? Como he comentado antes, claro, yo tenía chicos, bueno, chicos, hombres ya, ¿no? Algunos tenían 30 y pico años, eh, que habían sido, ¿cómo diría? Grandes jugadores de base y que estaban intentando ser profesionales. Bueno, eran profesionales porque para jugar en ese campeonato tienes que estar con contrato profesional, recibir, vivían de esto, no a un nivel enorme, pero sí que vivían de esto, ¿vale? Y vivían correctamente. Algunos sí, lógicamente, tenían salarios mejores, no increíbles, pero bueno, para vivir bien. Y me di cuenta, ¿vale? En estos 2 años, la temporada 2022-2023, que casualmente aquellos jugadores que habían ganado campeonato brasileño, que habían ganado Copa Brasileña, es decir, que habían jugado en grandes equipos de Brasil, porque si no, no ganas, ¿no? Fluminense casualmente los dos, que habían estado en segunda división brasileña, y obviamente es mucho también, ya no digo estadual, yo digo brasileña, que habían jugado en primera en Europa, que habían jugado Europa League, ¿no? Que habían incluso ganado Atlético de Madrid con Simeone en Europa League, o sea, Wow. tenían jugadores de este nivel, ¿vale? Casualmente eran los más profesionales. Y cuando digo profesional me refiero de alimentación, de entrenamiento, que también eran muy profesionales en eso. Diría que los otros en general, no todos, pero también. Sino en una cuestión de control emocional, de seriedad, de hábitos, de, mira, no me gusta, el entrenador me está diciendo, nos expulsan a uno, me está diciendo que nos posicionemos de esta forma, yo qué sé, 4-4-1, yo me pondría 4-5 e intentaría el que recupere que conduzca rápido, no sé, tiene otra opinión, pero Jordi, que es entrado, me ha dicho eso, y yo hago eso, no dejo que mi cabeza juegue en contra mí, el entrenador este no tiene ni idea, ¿me entiendes o no? Y yo me di cuenta que los futbolistas que más alto habían llegado, ¿vale? Que habían conseguido salir no solamente de los campeonatos estaduales profesionales y habían llegado a nacionales, sino que incluso habían conseguido jugar en grandes equipos durante años, incluso habían conseguido llegar a Europa a primeras divisiones, eran casualmente, tenían unos patrones que los otros no tenían. Los otros eran mucho más inmaduros emocionalmente, cuando algo no les gustaba se enfadaban, cuando les corregías y no les gustaba como se lo habías dicho, tenías 2 o 3 días de que ¿no? Estaban ahí como niños pequeños. Me di cuenta de cosas y dije, ostras, realmente no es casualidad que estos, ¿no? Hayan conseguido y cuando ya están en la parte ya, vamos a decir, decadente de sus trayectorias, están donde estos deberían ser los líderes, ¿no? Y estos nunca van a llegar aquí porque no tienen una capacidad principalmente emocional, de control emocional, ¿no? De buenos hábitos para poder llegar, ¿no? Y entonces dije, ostras, pues voy a hacer, voy a dejar escrita
porque claro, si el coaching está muy bien, pero tú solamente puedes ayudar, digamos, a aquellos que trabajan contigo. ¿Me entiendes o no? Y claro, trabajar conmigo, digamos que, ¿cómo te diría? Primero que hay una limitación temporal, porque mientras estoy hablando contigo no puedo hablar con otra persona, Claro, ¿vale? Y si yo hablo con cuatro en un día, cinco en un día, contando que yo decida que puedo llegar a ese nivel, porque al final también es muy desgastante, ¿no? Porque, bueno, te implicas con la persona, existe un desgaste emocional grande también, quieres que consiga el objetivo, cuando ves que no consigue él desbloquear algunos aspectos, tú sufres también, ¿no? Pero es que además es caro, porque mi hora no es, vamos a decir, no es barata, porque yo al final pues consigue transformaciones claras, ¿no? Y claro, entonces dije, o sea, a ver, o sea, si yo lo dejo escrito, digamos que ya por 15, 20 dólares, 10 dólares, si creo que es el digital, ¿no? El primero, la gente puede acceder, puede usar, lógicamente no es lo mismo transmitido en persona, que es mucho más claro. personal que un libro, pero bueno, en el libro también hay mucho contenido. La gente, si no es tonta o boba, tiene capacidad para entender conceptos y, vale, esto me lo aplico aquí, aquí, aquí. Entonces, yo escribí ese libro pensando en eso, digo, voy a intentar ayudar al máximo, llegar al máximo de gente posible para que ellos se puedan beneficiar de mi conocimiento, gente que a lo mejor no tiene la capacidad de pagar mis tarifas o que las tengan, no pueden porque mi disponibilidad es limitada y bueno, y por eso que escribí este segundo libro y está en el mercado para cualquier persona bueno, que piense o que desee ser futbolista profesional, que considere que lo que bueno, que lo que pueda haber en ese libro escrito por una persona que tiene X trayectoria, en este caso la mía, le puede servir. Excelente, Jordi.